Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria al Señor. Bueno, con esta misma bendición vamos a dar principio en esta mañana con la enseñanza de la escuela dominical. El título se titula Orígenes de la Iglesia. Gloria al Señor. Y la escritura la encontramos en el libro de Deuteronomios del 4:10 y luego Salmos 22-25 y luego pasamos de Hechos capítulo 7, el 37 y el 38. Y una vez más el libro de Hechos, capítulo 1, el 4, 5 y 14 y 21. Y vamos a de esa manera a empezar el estudio en esta mañana. Que el Señor nos ha ayudado hasta aquí y como dice Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Gloria al Señor. Antes de dar principio, voy a hacer una oración para que sea el Señor, ¿verdad?, el que me ayude a transmitir este mensaje, esta enseñanza de la palabra del Señor. Padre, en esta mañana te doy gracias por lo bueno que has sido y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nada nos ha faltado, Señor, y sabemos que es usted, Señor, el proveedor, aleluya, de todo, aleluya, nos pone, Señor, en nuestras manos para que sea una bendición. En esta mañana te suplico que este mensaje de la palabra del Señor llegue a corazones necesitados que necesitan de su palabra, Señor. Y a usted, Señor, le daré toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Amén. Muy bien, para dar principio, vamos a leer primeramente la verdad central que dice: la iglesia siempre ha sido parte del plan de Dios. El versículo clave se encuentra en Hechos del 1 al 4, que dice la palabra así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, a la cual les dijo: oíste de mí. Gloria al Señor. Bueno, vamos a darle principio a leer a la palabra del Señor. Como ya dijimos, aleluya, los versículos de la palabra son varios en esta mañana, pero con la ayuda del Señor los vamos a cubrir. Primeramente Dios. Dice el primero es de Deuteronomios 4:10 y luego pasamos a Salmo 22-25 y terminamos en el libro de los Hechos. Muy bien, voy a darle lectura a la palabra en esta mañana, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Pasamos al libro de Hechos, capítulo 7, el versículo 37 y 38, dice de la siguiente manera: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Hechos 1, 4 y 5 dice la palabra: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es necesario, pues,
que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzaron desde el bautismo de Juan hasta el día en que dentro de nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien, para dar inicio a la palabra del Señor, a medio de introducción, dice Abraham Lincoln dijo: todo lo que soy o puedo ser, se lo debo a mi ángel madre. Casi todos podemos señalar a alguien, tal como un padre, una madre o un maestro, y decir: ellos me hicieron la persona que soy hoy. ¿Qué quiere decir? Que a cada uno de nosotros, ¿verdad? Miramos el esfuerzo de algún maestro, algún pastor que se esforzaba en la palabra del Señor, y de esa manera nosotros, ¿verdad? Con la ayuda del Señor decidimos y dijimos: yo voy a ser como este pastor, yo voy a ser como este maestro, yo voy a enseñar la palabra. Muchos de nosotros dijimos de esa manera, y hubo alguien, un tutor, una persona que nos instruyó para poder seguir adelante con la palabra del Señor. Al comenzar este estudio de la iglesia, nos centramos en su origen, específicamente como tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento registran los planes de Dios para la iglesia. Desde estos comienzos, Dios formó una comunidad en la que su pueblo pudiera aprender, creer y prosperar. Cuando hablamos de los comienzos de la iglesia, rápidamente pensamos en la Gran Comisión, de acuerdo a Mateo 28, y en el día de Pentecostés, de acuerdo a Hechos 2. Esto es ciertamente son hitos, o son un punto de partida o un punto de referencia. Pero el plan de Dios, según la iglesia, comenzó mucho antes del Nuevo Testamento, a lo largo de las Escrituras. Él reveló cómo su pueblo se uniría y viviría en comunidad. Sin embargo, cuando llegamos a Hechos 2, que cubrimos la lección del número 23, tendremos una mejor comprensión de lo que Dios quiso que fuera la iglesia. Muy bien, tenemos la primera inciso, que se le llama raíces en el Antiguo Testamento. En este primer inciso vamos a ver el pueblo de conocimiento y alabanza y palabras de vida para otros. Nosotros somos mensajeros, ¿verdad? Para poder llevar este evangelio a otros. En otras palabras, dar palabra de vida, porque la escritura, la Biblia, es palabra de vida. Puede decir gloria al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor. Más adelante dice: la iglesia debe ser un lugar de formación tutoria, ¿verdad? Lo que acabamos de decir hace un rato, ¿verdad? Que nosotros, a cada uno de nosotros, por diferentes, ¿verdad? Dios usó a personas que nos instruyeran, ¿verdad? Que fueran tutores de nosotros cuando empezamos a leer la palabra del Señor. Y de esa manera, gracias al Señor, Dios nos ha dado, ¿verdad? El conocimiento de la palabra para poderla
transmitir a otras personas. Y eso es para la honra y la gloria de Dios. Muy bien, sigue diciendo la palabra más adelante. Dice, en el Nuevo Testamento encontramos instrucción sobre ambas áreas. Sin embargo, desde mucho antes, Dios siempre quiso que su pueblo creyera la verdad y se comportara de la manera correcta, conforme a la nación de Israel se formaba. Dios llamó a un pueblo en el Antiguo Testamento a conocer su palabra y a vivir de acuerdo con esta. Gloria al Señor. Y dice la siguiente escritura, la fe cristiana destinada a ser vivida es personal y transformadora, pero la fe genuina debe de ir acompañada del conocimiento, incluyendo quién es Dios, cómo es o no es Él, qué ha hecho, qué hará y qué espera de su pueblo. Preguntas, ¿verdad?, que tiene la palabra del Señor, qué ha sido, ¿verdad?, en nuestra vida personal, qué ha hecho la palabra de Dios en nosotros, quién es Dios, ¿verdad? Nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo es Él o no es Él? ¿Qué ha hecho, verdad? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué hará y qué espera de su pueblo? Eso es un testimonio personal que cada uno de ustedes se lo puede contestar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para usted durante el tiempo que usted le conoce? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor conmigo desde el tiempo que el Señor le conocí? Dice, las instrucciones de Moisés en Deuteronomios 4, 9, 14 comienzan con una fuerte advertencia de que el pueblo no debe de olvidar lo que ha visto, es decir, lo que ha experimentado al seguir la dirección de Dios en el desierto. Desde cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Moisés les daba consejos y les decía que no olvidaran lo que Dios había hecho por ellos, que no olvidaran que ellos habían estado 400 años en Egipto de esclavos y que ahora el Señor con mano fuerte los había sacado de ese lugar y iban a ir camino al desierto, a una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Pero durante el camino al desierto, Moisés siempre los instruyó y les dijo que no dejaran de olvidar las maravillas que el Señor había hecho con cada uno de ellos y que ellos vivieron y que ellos vieron las experiencias, ellos vieron, ¿verdad?, cómo el Señor, aleluya, los ayudó a cruzar el Mar Rojo, ¿verdad?, en seco, pues sí, gloria a Dios, y cómo el Señor, ¿verdad?, después los enemigos que venían detrás de ellos los cubrió con el agua. Todas esas experiencias Moisés les estaba dando en este libro de Deuteronomios del 4 en adelante, ¿verdad? Les está diciendo que no olviden, ¿verdad? Y esa palabra es para nosotros a hoy, en estos tiempos en que vivimos, que no olvidemos de dónde el Señor nos trajo, ¿verdad? A este lugar desconocido, ¿verdad? Una nación que no conocíamos, pero que gracias al Señor, con su mano poderosa, Dios movió todo lo que pudo para que cada uno de nosotros estuviera en este país y viniera a conocer la palabra del Señor. Y esa es una bendición para nosotros. Y hoy, en esta mañana, nos habla el Señor y nos dice que no olvidemos, ¿verdad?, de dónde venimos, ¿verdad? Y que no olvidemos cuánto el Señor nos ha bendecido durante este tiempo. Es lo que Moisés les estaba diciendo, ¿verdad? En Deuteronomios 4, en 1 en adelante, ¿verdad? Que no olvidaran, ¿verdad? Que estuvieran siempre, ¿verdad?, atentos a la palabra del Señor. Dice, el pueblo no debe de olvidar lo que ha visto, es decir, lo que ha experimentado al seguir la dirección de Dios en el desierto. Esto era importante porque durante el desierto usted sabe que ellos caminaron, ¿verdad?, 400 años, ¿verdad?, 40 años en ese desierto, ¿verdad?, que era solamente camino de un poquitos días, aún se convirtió, ¿verdad?, en todos esos años. Y durante esos años
que la palabra del Señor explica en el libro de Deuteronomios que no les faltó nada. Tuvieron alimento y dice la palabra del Señor que en el día una nube los cubría, ¿verdad?, del sol, y en la noche un resplandor de luz los cubría, ¿verdad?, para que para que supieran por dónde caminar. Por eso Moisés les está diciendo muy enfáticamente, ¿verdad?, que este era importante, porque a diferencia de cualquier otra religión a su alrededor, Israel no tenía ídolos a los que tocar o mirar o quienes confiar. En cambio, confiaban en un Dios que nunca habían visto. Los actos de Dios sobrenaturales y transformadores de lo que habían sido testigos debían de transmitirse de generación en generación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que ellos, ¿verdad?, deberían, ¿verdad?, de transmitirle a sus hijos, ¿verdad?, lo que el Señor había hecho con ellos, ¿verdad?, en el desierto, las experiencias que ellos tenían, a manera de testimonio, ¿verdad?, como ahora uno mismo, aleluya, uno tiene que transmitirle, ¿verdad?, este mensaje, ¿verdad?, nuestros hijos, ¿verdad?, escuchen o dejen de escuchar. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la obligación de decirles que Dios es grande, que Dios existe, que Dios es real. Pues sí, gloria al Señor. Ese es nuestro trabajo, nuestro. Y así, de generación en generación, ¿verdad?, que vayan diciendo, aleluya. Cuando cruzaron el río Jordán, más adelante, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo que juntaran unas piedras, aleluya, de abajo del mar, para cuando llegaran allá, pusieran esas piedras ahí. Y cuando los hijos crecieran y les preguntaran, ¿verdad?, a los padres por qué estaban esas piedras ahí, y ellos pudieran testificarle, esas piedras dan testimonio de que a nosotros, aleluya, pasamos el Jordán, ¿verdad? Y de ahí levantamos esas piedras y las tenemos aquí para manera de testimonio cuando los hijos pregunten por qué están esas piedras ahí. Y de la misma manera, cuando los hijos, ¿verdad?, nos pregunten a nosotros, ¿verdad?, ¿por qué estás yendo tanto a la iglesia? ¿Por qué? Usted tiene que decirles por agradecimiento que tenemos, ¿verdad?, de que Dios es grande y que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Ese es el testimonio que tenemos que darle a nuestros hijos, ¿verdad? Ese es cada uno de nosotros, ¿verdad? Así como Moisés le dijo al pueblo que le testificara a sus hijos cómo el Señor los había sacado de aquel desierto, nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos de qué manera el Señor nos sacó del lugar donde nosotros vivíamos y cómo el Señor a través del tiempo nos ha bendecido. Gloria al Señor. Sigue más adelante la palabra del Señor y dice de la siguiente manera. En el versículo 10, Moisés cambió abiertamente el mensaje que tenía, lo cambió rápidamente, hizo un cambio, ¿verdad?, muy, muy rápido. Su enfoque, ¿verdad?, cambió. El pueblo tampoco debería olvidar las instrucciones de Dios recibidas en el monte de Sinaí, ¿verdad? Moisés les describió estos eventos en términos vividos. Dios se manifestó en fuego que resplandecía contra la montaña oscura y luego les habló de en medio del fuego. Este encuentro único con Dios no debía ser olvidado con gran parte de lo que Él dijo. Él les dijo, Él les dio la ley a través de Moisés. Él les dio la ley al único Dios. No deberían olvidar en gran parte lo que Él les dijo. Este encuentro, ¿verdad?, único con Dios no debería ser olvidado en gran parte de lo que Él les dijo. Él les dijo la ley a través de Moisés, permitiendo que las generaciones futuras supieran lo que significa temer al Señor, es decir, entender quién es Él y lo que puede hacer
También le enseñaría a obedecer al Señor siguiendo sus decretos y reglamentos al entrar en una tierra que era hostil, o sea, una tierra que era contrario, ¿verdad?, al Evangelio, porque esa tierra donde ellos iban a entrar, la tierra que Dios les iba a dar, era una tierra donde vivían enemigos, puede decir gloria a Dios, era hostil, era contrario a la palabra del Señor. Y muy enfáticamente, ¿verdad? Moisés les dijo que tuvieran mucho cuidado, aleluya, que no se puedan olvidar, ¿verdad?, quién era Dios, aleluya. Y eso pues, nos habla a nosotros en esta mañana, que no tenemos que olvidarnos, ¿verdad?, de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y dejar a Dios y decir que ya no vamos a bendecir al Señor. Tenemos que seguir bendiciendo porque no nos hemos olvidado lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Así también Moisés le decía que no se olvidara, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho, ¿verdad?, con su pueblo. También les enseñaría a obedecer al Señor siguiendo sus decretos y reglamentos al entrar en esa tierra que era obedecer al Señor siguiendo sus decretos y reglamentos al entrar en una tierra, como ya dijimos, que era hostil, ¿verdad?, enemiga, contraria a cualquiera que siguiera al único Dios verdadero e invisible. Esta idea de temer al Señor, producto de conocer su ley, se repite a lo largo del Antiguo Testamento. Un ejemplo es el Salmo mesánico, familiar, después de una larga experiencia de dolor mezclada con acción, la gracia, de gracias Señor, por la provisión y las experiencias de confianza de David expresó en el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. La proclamación y la alabanza son fundamentales para la práctica correcta de cualquier comunidad dedicada al servicio de Dios. Esta forma de vivir, tanto proclamada en el monte del Señor como alabándolo en comunidad, se demuestra en otras acciones, como temer al Señor y cuidar compasivamente las necesidades. Los recordatorios de la fidelidad de Dios, como lo describe en la primera parte del Salmo, impulsaron a David a emular esa fidelidad y cumplir, ¿verdad?, sus promesas. Si bien sabemos por el Nuevo Testamento que este salmo es fundamentalmente sobre Cristo, palabras también que aplican directamente a David y al resto del pueblo de Dios en el momento de su escritura. Seguir al Señor es un estilo de vida de obediencia y fidelidad, tiempo real, pero también tiene raíces con los mandamientos perdurables de obedecer, que guían el camino con el fundamento del Antiguo Testamento. Podemos comprender mejor la identidad de la fundación de la iglesia en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. La palabra, aleluya, de temer, ¿verdad? Es una palabra, ¿verdad? No de miedo, no. Es una palabra de tenerle respeto al Señor, de guardarle reverencia al Señor. Eso es temer a Dios, aleluya. Cuando Adán y Eva pecaron, se fueron por ahí a esconderse en el paraíso, el Señor buscó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás?, ¿verdad? Porque era costumbre de Dios, ¿verdad?, a hablar con Adán, ¿verdad?, todos los días y venir a platicar con él y Adán con Dios. Pero en esa ocasión Adán se escondió porque ya habían, ¿verdad?, cometido el pecado, porque ya el enemigo los había engañado. Ya la serpiente, ¿verdad?, astuta, que es el enemigo, había engañado a Eva y ellos ya habían cometido el pecado y estaban escondiéndose, ¿verdad?, de Dios. Nadie, no nos podemos esconder de Dios, nadie se puede esconder de Dios. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué dijo Adán, verdad? Señor, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Verdad? Tuvo temor de Dios, ¿verdad?
gloria a Dios por los que tienen temor de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que ayuda, ¿verdad? A poder seguir adelante en tiempo de crisis. Pues sí, gloria a Dios. Otra persona que también tuvo temor de Dios y lo confesó, ¿verdad? Fue Jonás, ¿verdad? El que Dios le había dicho que fuera a cierto lugar, ¿verdad? Pero él se fue para otro lado y cuando iban en aquel barco, ¿verdad? Que vino una tormenta y casi se hundía la navegación y todos empezaron a decir, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Echemos suertes, ¿verdad? Y parece que cayó, ¿verdad? En Jonás, ¿verdad? Jonás no tuvo más que decir, sí, en realidad, aleluya, yo estoy aquí porque he obedecido a Dios. Y claramente les dijo, yo soy hebreo y temo al Señor. Pues sí, gloria a Dios. Él se identificó, ¿verdad? Que él era hebreo y tenía temor al Señor. Repito, la palabra temor no es miedo. La palabra temor es reverencia, ¿verdad? A Dios que es Señor de señores y Rey de reyes. Tenemos que tener reverencia. Gloria al Señor. Seguimos adelante, ¿verdad? En esta mañana. Y dice la palabra del Señor, la proclamación y la alabanza son fundamentales. Gloria a Dios. Si bien sabemos por el Nuevo Testamento que este salmo es fundamental. ¿Cuál salmo? El Salmo 22, ¿verdad? Que estamos mirando en esta mañana en la palabra del Señor. Dice, los recordatorios de la fidelidad de Dios, como se describen en la primera parte del Salmo, impulsaron a David a emular esa fidelidad y cumplir sus promesas de Dios. ¿Verdad? David reconoció, ¿verdad?, que era el Señor, ¿verdad?, y que él tenía que pedirle perdón y vivir en la fidelidad de Dios, como lo describe en la primera parte del Salmo. Muy bien, si bien sabemos por el Nuevo Testamento que este Salmo es fundamental sobre Cristo, sus palabras también se aplican directamente a David y al resto del pueblo de Dios. En el momento de su escritura, seguir al Señor es un estilo de vida de obediencia y fidelidad en tiempo real, pero también tiene raíces con los mandamientos perdurables de Dios, que guían el camino con el fundamento del Antiguo Testamento. Podemos comprender mejor la identidad y la función de la Iglesia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el libro de los Hechos, aleluya, hay dos escrituras, ¿verdad?, que vamos a mirar en esta mañana, en donde nos dice, aleluya, esperando en oración, ¿verdad?, la promesa del Padre, aleluya, instruido por el Espíritu, ¿verdad? Y les dio una recomendación, le digo, no se vayan de Jerusalén, ¿verdad? Cuando Jesús, ¿verdad?, estaba hablando con sus discípulos, ¿verdad?, en el libro de Hechos, capítulo 1, que tenían una conversación, ¿verdad?, en este libro de los Hechos, en los cuales, ¿verdad?, le hicieron varias preguntas, ¿verdad?, los discípulos, ¿verdad?, al Señor en el libro de Hechos, ya lo hemos visto, ¿verdad?, en las semanas pasadas, ¿verdad?, como en el libro de los Hechos, al principio, al día, precisamente el versículo 3 al 4, nos hablan muy enfáticamente y dicen así, escuche usted la palabra, dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Esto habla después de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que al tercer día resucitó, ¿verdad? Y el libro de los Hechos nos da una ilustración o nos da una enseñanza muy clara, aleluya, en esta mañana que dice, hablándose acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria al Señor. Jesús, ¿verdad? No les dijo, por favor, si quieren ir. No, le dice, esperen, aleluya.
¿verdad? Vayan a aquel lugar, no se vayan de Jerusalén. No fue una opción que le preguntó, fue un mandamiento que les dio, una orden que le dijo, no se vayan de Jerusalén, ¿verdad? Hasta que hayan recibido, ¿verdad? La palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, ¿verdad? Viéndolo ellos, fue alzado en una nube, ¿verdad? Que se ocultó en sus ojos. Y dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder. Ese es el mensaje enfático que le hicieron la pregunta a los discípulos en el versículo 6 de los Hechos 1. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos todavía, ¿verdad? Aunque hubieran andado con Jesús por 3 años y medio, ellos todavía tenían la idea de que Jesús había venido a este mundo a restaurar a Israel de la mano fuerte de los romanos, ¿verdad? Por eso ellos todavía estaban preguntándole, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino de Dios, ¿verdad? En este tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Mas él les dijo de esta manera, el versículo 7, estoy leyendo Hechos 1:7, y les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las saciones que el Padre puso en su sola potestad. Pero aquí está el 8, que es el versículo clave, escuche bien, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido a vosotros sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y dice la palabra, el siguiente versículo, y diciendo esas cosas, ¿verdad? Se fue al cielo, gloria a Dios. Pero sí les dio una orden, ¿verdad? Que no se fueran, ¿verdad? De Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Muy bien, en el libro de los Hechos también, capítulo 7 y el versículo 38, la palabra habla de la siguiente manera y dice, Esteban hizo una declaración interesante sobre la ley. Moisés recibió palabra de vida, que darnos. Los mandamientos de Dios a su pueblo tenían como objetivo ayudarlos a superar sus desafíos y preservarlos como su pueblo escogido. Esta guía o este patrón continuó durante siglos preparando el camino para Cristo, a quienes Esteban identificó como el profeta que Moisés había predicho en Deuteronomios 18:15. Al no escuchar a Jesús, el Sanedrín estaba rechazando las enseñanzas de Moisés, ¿verdad? Estos judíos, ¿verdad? Fariseos, ¿verdad? Que creían que estaban muy cerca de Dios y que tenían la palabra muy en su corazón, pero cuando les leyó, ¿verdad? Estos versículos que están aquí escritos, aleluya, en Deuteronomio 18:15, en donde se profetiza que iba a venir, ¿verdad? Un profeta, ¿verdad? Y que iba a hablarles, aleluya. Y el Sanedrín estaba rechazando las enseñanzas de Moisés. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento, tenían toda la ley de Dios, sabían todos los mandamientos, ¿verdad? Que estaban escritos, ¿verdad? En la ley de Dios. Y estaba escrito, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 18:15, ¿verdad? Ahí estaba escrito, ¿verdad? Que iba a enviar un profeta, ¿verdad? Y ese profeta, ¿verdad? Ellos no lo reconocieron, ¿verdad? Cuando, en otras palabras, no reconocieron los escritos de Moisés, ¿verdad? Y que ellos pensaban que tenían toda la ley, ¿verdad? En su mente, ¿verdad? Pero ciertos, ¿verdad? Palabras de Dios no lo podían admitir, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante. La comunidad israelita del Antiguo Testamento prefigura la iglesia del Nuevo Testamento. Dios estableció una comunidad de personas para coexistir con el mundo que los rodeaba, pero en muchos sentidos estando separados de ellos. La comunidad debía vivir según las instrucciones del Señor. Desviarse de sus mandamientos traería consecuencias
para los individuos y la comunidad. Pero seguir sus mandamientos traería la presencia permanente y las bendiciones de Dios. A medida que estudiemos el desarrollo de la iglesia, veremos cómo este modelo proporciona, ¿verdad?, su enseñanza o su marco. Pues, dice la palabra de Dios, aleluya. La comunidad debía de vivir, ¿verdad?, según las instrucciones del Señor, ¿verdad? Una buena instrucción, una buena enseñanza, ¿verdad?, que ellos deberían de vivir conforme, ¿verdad?, a los mandamientos de Dios y no desviarse, ¿verdad? Eso es lo que ahora nos habla a nosotros también, que una vez nosotros, ¿verdad?, conociendo la palabra del Señor, no debemos de desviarnos, ¿verdad? Porque ya conocemos la palabra y la palabra de Dios es vida, ¿verdad?, en nuestros corazones, es la que nos sostiene, ¿verdad?, es la que nos da, ¿verdad?, fuerzas, ¿verdad?, para poder seguir adelante, aleluya, la palabra del Señor. Muy bien, la comunidad israelita del Antiguo Testamento prefigura la iglesia del Nuevo Testamento. Dios estableció una comunidad de personas para coexistir con el mundo que los rodeaba, pero en muchos sentidos, estando separado de ellos, la comunidad debía de vivir según las instrucciones del Señor, como estábamos explicando, y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino seguir siempre adelante. Muy bien, pasamos a la parte 2, donde dice, esperando en oración la promesa del Padre. Si decimos que el libro de los Hechos registra los comienzos de la iglesia, es lógico que los primeros versículos de los Hechos tengan mucho que decir sobre las prioridades de la iglesia. La iglesia debe estar fundamentada en las instrucciones de Jesús dadas por medio del Espíritu Santo. Desde ya podemos ver que los cristianos están destinados a ser personas de la palabra y del Espíritu. La palabra nos instruye, mientras que el Espíritu Santo nos da poder. El mensaje en Hechos 1:3, como ya lo habíamos leído anteriormente, con respecto a la iglesia, es doble. El primer mensaje enfatiza la obra del Espíritu Santo entre su pueblo. El encargo final de Jesús a sus apóstoles fue dado por el Espíritu Santo, de acuerdo al versículo 2. Estoy mirando Hechos capítulo 1, del 1 al 4, que ya lo leímos, pero ahora le estamos dando, ¿verdad?, la explicación que tiene el expositor, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, muchos eruditos o muchos escritores señalan que estos versículos establecen el tono de todo el libro de los Hechos, enfatizando la relación cooperativa entre Jesús y el Espíritu Santo. Al comienzo de su ministerio terrenal, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y al final de su ministerio terrenal, comisionó a sus discípulos, soplando sobre ellos y diciendo, recibid el Espíritu Santo. En la próxima fase de la unción del Espíritu, los apóstoles actuarían en nombre de Jesús. El libro de los Hechos registra en detalle todo lo que se logró a través del poder del Espíritu Santo durante este tiempo. Se ha dicho que el libro podía llamarse con mayor precisión los Hechos del Espíritu Santo, en lugar del Hechos de los Apóstoles. Tanto entonces como ahora, el pueblo de Dios opera debidamente solo por el poder del Espíritu Santo, tanto exteriormente en términos de misión como interiormente en términos de crecimiento espiritual, personal y discipulado comunitario. El segundo mensaje de este pasaje con respecto a la iglesia enfatiza su mensaje del reino. Jesús pasó 40 días después de la resurrección enseñando a sus apóstoles
sobre el reino de Dios. Desde el principio Dios había sido el verdadero rey sobre Israel y todo su pueblo en toda la tierra. No es coincidencia que el libro de los Hechos comience y termine con la enseñanza y la proclamación del reino. Esto es la obra central de la iglesia. Compartir las buenas nuevas del reino es compartir las buenas nuevas de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Y qué enseñó? ¿Por qué vino a la tierra? A medida que vivimos sus enseñanzas en comunidad y llevarnos el Evangelio más allá de las cuatro paredes de los edificios de nuestra iglesia. Todo lo que hacemos se mantiene reunido por la palabra inspirada de Dios y la guía del Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice la palabra que le dice, no se vayan, ¿verdad? No se vayan de Jerusalén. Dice, el don del que habló Jesús en Hechos 1:4 también se encuentra en Lucas 24:49. No era una promesa nueva, sino que ya había sido anunciada por Joel, por el profeta Joel en Joel 2:28. A medida que la iglesia tomaba forma, el poder del Espíritu Santo sería parte integral de la función e identidad de los creyentes como pueblo de Dios con una continuidad milagrosa. La comunidad de la fe del Antiguo Testamento se convertía en la iglesia a medida que más y más judíos creyeron en Cristo. El reino se extendería para incluir también a los gentiles. Mientras tanto, la comunidad sería unificada y fortalecida por el Espíritu Santo. En el versículo 5 del libro de los Hechos, Jesús comparó el bautismo en el Espíritu Santo con el tipo del bautismo de sus seguidores. Ya conocían el bautismo en agua. Vale la pena señalar que Juan el Bautista había dicho, Jesús os bautizará en espíritu y fuego. Pero Jesús no menciona un bautismo de fuego en Hechos 1. El fuego no se refirió a bendición, sino al juicio que espera a los que rechazan a Cristo. Por lo tanto, el tiempo de ese bautismo aún no ha llegado. ¿Qué debemos entender con el contraste que Jesús establece en el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Y qué nos dice esto acerca del bautismo del Espíritu Santo que estaba a punto de ocurrir? La respuesta está en la condición espiritual de aquellos quienes se les dio la promesa. Aunque los discípulos aún no habían recibido el poder del Espíritu Santo, ya había nacido el Espíritu, de acuerdo a Juan 3:5. Jesús les había instruido a ellos lo aceptaran como Mesías. Ya habían sido podados y purificados por su mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de Juan 15:3. Habían participado de la comunión con Él. Él había soplado sobre ellos la promesa de que recibirían el Espíritu Santo y se congregaban en comunidad a lo largo del Nuevo Testamento. Todos estos criterios significan que alguien es parte de la iglesia y era sobre este cuerpo unificado del creyente que el Espíritu Santo estaba a punto de descender. Parte 3, dice la palabra del Señor, en Hechos 1, del 12 al 14. Dice, constantemente unidos en oración. Era algo que ellos ya tenían, ¿verdad? Estaban unidos en la oración. Y eso es bueno, aún en el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Debemos estar constantemente en oración, ¿verdad? Para que sea el Señor, aleluya, el que nos ayude, ¿verdad? Dice
en Lucas Hechos 1:12. Los apóstoles se desplazaron media milla hacia el oeste, hasta Jerusalén, después de la ascensión de Jesús en el monte de los olivos. Ellos subieron al aposento alto de la casa donde se hospedaban. El libro de los Hechos incluye casos en que las habitaciones de arriba eran lugares de oración y predicación. Las casas, ¿verdad?, estaban hechas, ¿verdad?, a una manera, ¿verdad?, de que arriba del techo, ¿verdad?, era una buena manera para meditar, leer la palabra y orar, ¿verdad? Arriba del techo podían estar, ¿verdad?, con más tranquilidad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Eran más grandes que la mayoría de los aposentos altos de ese día, con la capacidad de albergar más de una docena de personas. Es posible que esta fuera la habitación donde Jesús y los discípulos habían compartido la última cena, de acuerdo a Lucas 22:12. Si es así, es apropiado que algunos de los primeros asuntos de la iglesia se llevaran a cabo ahí. En Hechos 1:13 enumera 11 apóstoles que quedaron después de la muerte de Judas, ¿verdad? Quedaron 11 después de la muerte de Judas, Judas Iscariote, ¿verdad?, el que vendió a Jesús. Hasta conocemos la historia, ¿verdad? Dice, se le unieron en el aposento alto, ¿verdad?, la madre de Jesús, varias otras mujeres y en particular los hermanos de Jesús. El versículo 14 dice de la siguiente manera, nombrado en Mateo 13:55 y Marcos 6:13, esos versículos dan la misma descripción que estamos mirando en esta mañana, como Santiago, José, Simón y Judas, aunque anteriormente habían rechazado el ministerio de Jesús, en algún momento comenzaron a creer en él y ahora se unieron a los apóstoles y sus otros seguidores en constante oración. En Hechos 1:15 al 26 ofrece varios detalles importantes sobre la iglesia primitiva mientras buscaban el reemplazo de Judas. El grupo de 11 habían crecido a 120, todos los cuales habían obedecido el mandato de esperar en Jerusalén el bautismo del Espíritu Santo. Pedro identificó el Espíritu Santo como la fuente de inspiración de las Escrituras. Judas, el discípulo que había traicionado a Cristo, estaba muerto. Las palabras de David en el Salmo 69:25 habían sido proféticas y los llevarían a elegir un reemplazo para Judas entre los demás seguidores que cumplieran ciertos criterios, ciertos requisitos, ¿verdad? Tenían que, ¿verdad?, nombrar a alguien, ¿verdad?, en lugar de Judas, porque él ya había muerto, pues sí, gloria a Dios. Luego los apóstoles oraron que se hiciera la voluntad de Dios y echaron suertes para decidir entre Barsabás y Matías, y la suerte cayó sobre Matías. Esta fue la primera y última vez que la iglesia primitiva echó suertes para tomar una decisión. Después de que tuvo lugar el bautismo del Espíritu Santo y su guía y poder se hicieron accesibles de una manera sin precedente, los líderes de la iglesia buscaron la guía divina y directa a través de la oración. Gloria al Señor, dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Dios? ¿Verdad? Dice, a partir de estos inicios, el pueblo de Dios se apoderó de la gran comisión y la iglesia comenzó a extenderse. Se concentraron en la oración y dependieron de la guía y el empoderamiento del Espíritu Santo como parte de la iglesia de hoy. Sería prudente seguir este ejemplo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, los versículos que están aquí, y dice, se restaurará la oración colectiva, y dice, Jesús edifica la iglesia, de acuerdo a Mateo 16:13. Jesús ama la iglesia
y Jesús es el que dirige la iglesia. Gloria al Señor, esto ha sido la lección en esta mañana, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y gracias una vez más, ¿verdad?, por la atención prestada, ¿verdad?, que dan cada domingo, de que llevamos esta enseñanza de la palabra del Señor. Lo hago, ¿verdad?, con todo gusto, aleluya. Para mí es una bendición, ¿verdad?, poder compartir esta palabra para ustedes, aleluya. Y también espero que sea una bendición para ustedes. Si hubiera una persona, ¿verdad?, que estuviera pasando por problemas o dificultades, ¿verdad?, el mejor remedio que recomiendo yo es la palabra del Señor, ¿verdad? Si usted no va a una iglesia, mi consejo es que busque una iglesia cerca de donde usted vive para que pueda ir a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Esto ha sido una clase, esperando que haya sido de bendición para ustedes. Voy a despedir la clase, aleluya, enviando saludos a pastores y hermanos que nos conocen, aleluya, por muchos años, decirles que estamos orando por ustedes y que ustedes también oren por nosotros, aleluya. Míos saludos a North Hollywood, la iglesia Centro Cristiano, y saludos también a la iglesia El Paraíso, aquí en Lancaster. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, aleluya, de aquí de Lancaster. Espero que sigan orando por nosotros, aleluya, para poder llevar a cabo, ¿verdad?, este mensaje de cada domingo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que Dios les bendiga y voy a hacer una oración para despedir la clase, esperando que ustedes sigan orando por nosotros y nosotros estamos orando por ustedes. Padre, en esta mañana te doy gracias, Padre, por la vida que nos has permitido en esta mañana de poder seguir adelante y poder llevar este mensaje cada domingo, aleluya, que el Señor me ha dado fuerzas, aleluya, para poder, aleluya, predicar o enseñar esta palabra. Le doy las gracias al Señor y estamos agradecidos cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos cada día. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.